Para empezar a hablar sobre esta obra, primero vamos a conocer al autor. El autor fue Julio Cortázar, su nombre completo es Julio Florencio Cortázar Descote. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Él fue un escritor argentino y una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamérica. Este se trató de un fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Cortázar fue el hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica, pero como su nacimiento coincidió con la Primera Guerra Mundial, sus padres tuvieron que quedarse más tiempo en Europa. Cuando él tenía 4 años, partió junto con sus padres hacia la Argentina y se instalaron en Banfield. Cuando finalizó el nivel primario, realizó estudios de letras y de magisterio, y también trabajó varios años como docente. Entre sus obras podemos encontrarnos con Modelo para Amar, de 1968, Deshoras, de 1982, Rayuela, de 1963, Octadero, de 1974, y también, en este caso, con el cuento que vamos a hablar nosotros, es Casa Tomada. Casa Tomada se publicó por primera vez en 1946, en número 11 de la revista dirigida por Jorge Luis Borges. Luego fue tomado en el volumen Bestiario de 1951. En el relato de Casa Tomada nos encontramos con el personaje principal, el narrador y la hermana del personaje principal, Irene. Estos hermanos viven en una casa muy antigua de Buenos Aires que fue heredada de generación en generación. A ellos les gusta cuidar esta casa y no les gusta la idea de que sus primos lejanos en un futuro ellos puedan apropiarse de estos terrenos y las vendan. A lo largo de la historia, un ente desconocido va tomando partes de esta casa, primero empezando por la biblioteca y la sala de estar. Los personajes se ven obligados a abandonar los sectores de la casa que este ente desconocido va habitando, hasta que llega a tomar la casa completamente y los protagonistas se ven obligados a abandonar este lugar y a tirar las llaves por las alcantarillas. El autor reveló en una de sus entrevistas que este cuento surgió a través de una pesadilla que él tuvo en un verano. Cortázar nos relata el cuento de esta forma. Yo soñé casa tomada. La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. Yo estaba en una casa que es exactamente la casa que se describe en el cuento. Se veía con muchos detalles, y en un momento dado escuché los ruidos por el lado de la cocina y cerré la puerta y retrocedí. En ese sonido estaba el espanto total. Yo me defendía como podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás, hasta que me desperté de puro espanto. Entonces yo me precipitaba a cerrar la puerta y a poner todos los cerrojos para dejar la amenaza del otro lado. Y entonces durante un minuto me sentí tranquilo, y parecía que la pesadilla volvía a convertirse en un sueño pacífico. Pero entonces, en ese lado de la puerta, empezó de nuevo la sensación de miedo. Era pleno verano. Yo me desperté totalmente empapado por la pesadilla. Era ya de mañana. Me levanté. Tenía la máquina de escribir en el dormitorio, y esa misma mañana escribí el cuento de un tirón. El género de este cuento es de narrativa fantástica y según la clasificación de Todorov es del tipo extraño puro. En el cuento se pueden encontrar el uso de muchas figuras literarias, como la metáfora, las descripciones,
las onomatopeyas, la personificación y la símil. Una de las características de la narrativa de este autor es el distanciamiento de la realidad y la estabilidad inicialmente presentada. La obra, hasta cierto punto, es considerada como realista, pero en la medida que transcurren las páginas, ese realismo se va distorsionando, hasta convertirse en una auténtica fantasía. Metáfora. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Simil. Pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo, donde se agitaban constantemente los ovillos. Descripción. Se entraba a la casa por un San Juan, con mayolica, y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el San Juan, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. Onomatopeya. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. Personificación. La casa se ponía callada y a media luz hasta pasábamos más despacio para no molestarnos. Una de las teorías que podemos encontrar sobre la casa tomada es la de Penélope, la esposa de Ulises. Se decía que ésta tejía día y noche como estrategia para esperar a su esposo y asimismo darle largas a los otros pretendientes que cada vez la acosaban más para pedirle matrimonio. Esta tejía de día y al llegar la noche siempre destejía para volver a tejer. Otra de las teorías es la de Sembrelli, que dice que todo lo relacionado a la casa tomada era no más que un reflejo de la Argentina de aquella época. Comparaba los murmullos y los susurros con las fuerzas políticas que poco a poco iban invadiendo los sectores populares del país. También está la teoría de la casa como un vientre materno. Esto quiere decir, un vientre materno es un lugar cálido, seguro, en el que vivir es muy agradable. O sea que los hermanos se sentían seguros al estar en esa casa. Se sentían protegidos e íntimos. Era un lugar familiar en el que podían estar fuera de todo mal, hasta que los murmullos los sacan a la fuerza. Uno de los objetos más importantes en la casa tomada es la llave, que al final es arrojada por la alcantarilla. La llave significaba libertad en el relato. En cambio, la puerta de roble simbolizaba un encierro y el exilio. Era un escudo que tenían los hermanos para poder protegerse del exterior.